Hola, vamos a resolver el día de hoy uno de los ejercicios que aparecen en el taller. Bien, este ejercicio es el g de x igual a esta función que está acá, y la idea es determinar el dominio de esta función. Lo voy a hacer a través de dos métodos diferentes. Un método va a ser muy intuitivo para ustedes, probablemente es el método con el que ustedes vayan a casar. Eso me parece muy bueno, es un método versátil, pero quiero como empatarlo con el otro método. ¿Listo? Que es el método que ya se ha trabajado a lo largo de las sesiones de clase. Entonces, básicamente voy a estudiar esta función g de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x sobre 4x menos x al cuadrado. Esta función es una función raíz, bien, y el argumento de la función, que para decirlo en palabras sencillas, pero que no tienen ningún tipo de formalismo, que adolecen de formalismo, es lo que está dentro de la raíz. Entonces el argumento de esta función es x cuadrado menos 5x sobre 4x menos x cuadrado. Esto claramente es una función racional. Bien. Y esta función tiene un par de restricciones de acuerdo a lo que tenemos. Primero es que como es el argumento de una función raíz cuadrada, toda esta expresión algebraica que tenemos acá tiene que ser positiva. ¿Listo? Y por otro lado, esta expresión, su denominador, que es 4x menos x al cuadrado, esto que está acá no puede ser 0. Si llega a ser 0, tenemos un indeterminado, y si toda esta combinación de términos acá me llega a dar positivo, tengo un número imaginario, porque tendría la raíz de un número negativo, y eso no existe en los reales. Entonces básicamente podemos sintetizar estas restricciones en que el numerador, que es x cuadrado menos 5x, puede ser mayor o igual a 0, es decir, puede ser positivo y puede ser 0, porque no hay ningún problema con que este término sea 0 en el caso de esta función. Por otro lado, tenemos que 4x menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0, tiene que ser estrictamente mayor que 0, es decir, esta cantidad de acá no puede ser 0, pero tiene que ser positiva. Si este término que está acá me llegara a dar negativo, tendría una combinación de signos positivo en el numerador, negativo en el denominador, lo cual me daría un signo global negativo. Entonces tengo que evaluar estos dos casos. Lo primero que voy a hacer es reescribir estos casos de forma más sencilla. Entonces x cuadrado menos 5x mayor o igual a 0 lo puedo escribir como x por x menos 5 mayor o igual a 0. ¿Listo? Voy acá a grabar el documento. Save. Y voy a grabar este documento. Bueno. Entonces, esto implica que este señor de acá tiene que ser positivo y este señor de acá tiene que ser positivo, porque positivo por positivo me da positivo. O este señor de acá puede ser negativo y este señor de acá tiene que ser negativo, porque negativo por negativo me da positivo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Esto implica que x tiene que ser mayor o igual que 0 y x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. Esto se traduce en x mayor o igual a 0 y x mayor o igual a 5. Esas son las dos situaciones que se pueden presentar en el primer caso. Esto, si yo lo represento en el eje real, voy a pintar acá una representación del eje real. Acá tendría el 0, acá tendría el 5. Entonces, x mayor o igual que 0 implica que yo cojo el intervalo abierto, el intervalo cerrado, disculpe, desde 0 hasta infinito. Y tendría desde 5 hasta infinito, con 5 cerrado, el otro intervalo. Claramente, como acá tengo un y, tengo involucrada una intersección, y la intersección entre el conjunto 0 a infinito y 5 a infinito es naturalmente el conjunto de 5 a infinito. ¿Listo? Entonces, ese es el primer caso. Entonces tendría que esta primera rama tiene como solución el conjunto 5 cerrado a infinito abierto.
ese es el primer caso. Ahora me falta el segundo caso. El segundo caso es x menor o igual que 0 y x menos 5 menor o igual a 0. Esto se traduce en x menor o igual a 0 y x menor o igual a 5. Si de nuevo yo represento esto en la recta real, tendría lo siguiente. Acá el 0. Entonces toma todos los números negativos, está incluyendo el 0. Entonces tendría toda esta rama de acá y tendría x menor o igual a 5. Entonces si me paro por acá, acá tengo el 5 y tendría que intervalo todos los números que están por debajo del 5. Entonces sería este intervalito de acá. Eso quiere decir que la intersección, que es la que soluciona este conjunto, sería este de acá, que es el que cumple las dos condiciones. Este pedacito de acá no las cumple. ¿Listo? Entonces tendría como solución el intervalo desde menos infinito hasta 0 cerrado. Entonces, en principio, lo que soluciona la desigualdad x cuadrado menos 5x mayor o igual que 0, el conjunto solución de esa desigualdad sería el conjunto desde menos infinito hasta 0 unión el intervalo de 5 hasta infinito. ¿Listo? Es decir, como o es lo uno o es lo otro, entonces la solución sería este conjuntico de acá. Para chequear esto, vamos a ir un momentico a Wolfram. Entonces voy a decirle acá, resuélvame esta desigualdad. Entonces noten la solución que me da Wolfram. Entonces les voy a copiar a ustedes la solución para que lo vean. ¿Listo? Para que tengamos acá que efectivamente lo que estamos haciendo está bien, es coherente con lo que estamos buscando. Entonces voy a darle acá control D y voy a copiar la solución que me está arrojando Wolfram Alpha. Entonces me da como solución que esta desigualdad tiene como solución los x mayores iguales que 5 y los x menores iguales que 0, es decir, desde menos infinito hasta 0 y es de 5 hasta infinito, que es exactamente lo que estoy diciendo yo acá. Bien. Entonces esta primera desigualdad está bien solucionada. Ahora, eso es la parte de arriba, esa es la parte del numerador de la función. Ahora tengo que mirar el denominador. El denominador es 4x menos x al cuadrado y tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Eso qué implica? Eso implica que x por 4 menos x es estrictamente mayor que 0. ¿Perfecto? De nuevo, ese señor tiene que ser positivo y ese señor positivo, o ese señor negativo y ese señor negativo, para que eso me dé la solución a esta restricción que tenemos sobre la función. Entonces tendría el caso x mayor que 0 y tendría el caso 4 menos x mayor que 0. Tendría estos dos casos. Y acá se cumple que estos y este. Entonces esto se puede escribir como x mayor que 0 y 4 mayor que x. ¿Listo? Esto se puede ver como x mayor que 0 y x menor que 4. Es una forma de decir esto. Si yo lo represento en el eje real, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0, ¿bien? Y x mayor que 0. Entonces todos esos numeritos son desde este intervalo abierto hasta el infinito. Y lo otro son los x menores que 4. Entonces me voy a parar acá, tengo 4, ¿bien? Y miro la solución. Entonces tendría menores que 4, entonces desde menos infinito hasta 4. Y naturalmente lo que yo observo es que la intersección de este conjunto es de 0 a 4. Entonces ese primer intervalito me da el intervalo abierto de 0 a 4. Perfecto. Queda el caso de los dos negativos, es decir, quedaría el caso cuando x es menor que 0 y cuando 4 menos x es menor que 0. O sea, el caso contrario en términos de signos.
En este orden de ideas, yo puedo escribir, acá me falta el i, x menor que 0 y 4 menor que x, o x mayor que 4. ¿Cómo represento esto en el eje real? Esto quedaría escrito de esta forma. Bien, acá tengo el 0. Voy a grabar de nuevo. Entonces tengo los x menores que 0, o sea, todos los x negativos. Entonces tendría este intervalo por acá. ¿Listo? Y los x que son mayores a 4. Entonces acá tengo 4 y voy a pintar este intervalo. Y acá lo que yo puedo notar es que claramente este conjunto y este conjunto son disyuntos. Entonces, eso quiere decir que el intervalo desde menos infinito hasta 0 y el intervalo desde 4 hasta infinito son disyuntos, lo cual quiere decir que su intersección es vacía. Entonces vemos que menos infinito a 0 intersección con 4 a infinito me da el vacío, o sea, no tiene intersección esos dos conjuntos. Eso me limita a que el conjunto solución de toda esta desigualdad del denominador es ese intervalo de acá, de 0 a 4. De nuevo, verifiquemos esto con Wolfram Alpha. Entonces yo le dije a Wolfram, solucióneme la desigualdad. Entonces le dije, solucióneme esta desigualdad. Y acá ustedes pueden evidenciar que el resultado es exactamente el que yo les estoy dando a ustedes. Entonces vamos a copiarlo. Acá tengo el resultado. Vamos a darle acá control D para agregar otra página. Pues obviamente el cuadrito acá es grande, lo voy a poner en este. Entonces tenemos el cuadro de solución de Wolfram. Voy a volver a grabar esto, control S. Y listo. Entonces tengo este intervalo que es de 0 a 4 y no contiene los extremos, como ustedes pueden ver. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Las dos desigualdades ya están bien resueltas. ¿Cuáles son los conjuntos de solución? El primer conjunto de solución es el conjunto unión que se me formó allá arriba, que era desde menos infinito a 0, ¿listo? Desde menos infinito a 0 cerrado, unión desde 5 hasta infinito. Y el otro conjunto que tengo es de 0 a 4. Y yo no tengo que esforzarme mucho para darme cuenta que la intersección entre estos dos conjuntos es completamente disyunta. ¿Qué quiero decir yo? Para que se cumpla que toda esta cosa sea positivo, se debe cumplir que esto sea mayor o igual que 0 y que el denominador sea estrictamente mayor que 0. Eso se cumple con ese intervalo, con este conjunto, y se cumple con el conjunto que tengo abajo, desde 0 a 4. Pero no se está cumpliendo si yo tengo los dos en simultáneo, es decir, esa intersección ahí tiene problemas. Entonces, si lo pensamos como un intervalito en el eje real, tendríamos algo como lo siguiente: desde menos infinito, por acá tengo el 0 cerrado. ¿Bien? Ahí ya hay claramente un problema. Este intervalo cerrado yo no lo puedo tener porque el 0 está en el denominador. Si ustedes se dan cuenta, en el denominador yo tengo este término de acá, y este término no puede ser 0 porque si x es igual a 0 ya tengo un problema. Por eso es que las personas que tratan de factorizar y cancelar arriba y abajo la x están cometiendo un error grandísimo. Listo. Entonces, ese problema ya me da problemas. El otro es el intervalo abierto de 0 a 4. O sea, acá tengo 0 a 4. Y el otro intervalo es, acá está el 5, y quiero contener, hagámoslo con azul, desde 5 cerrado hasta infinito. Pero evidentemente estos conjuntos no me dan la solución, es decir, la interacción entre estos dos conjuntos grandes es completamente el vacío. Bien, entonces el único conjunto que puede satisfacer esa desigualdad donde todo ese argumento sea positivo es el conjunto complemento de este. ¿Listo? Y el conjunto complemento, que esto es la parte que para ustedes no va a ser trivial, es el conjunto
de 4 abierto hasta 5 cerrado. Este conjunto, que es el complemento de todos estos, ¿listo? Es precisamente la solución de mi problema. Entonces eso quiere decir que el dominio de mi función sería igual a ¿quién? A los x tales que x pertenece a el intervalo de 4 hasta 5 cerrado. ¿Listo? De nuevo, si ustedes prueban valores, se van a dar cuenta que si toman números que vienen desde menos infinito hasta 0, no me va a dar. Y si tomo números que están entre 0 y 4, no me va a dar. Si tomo números que están entre 5 e infinito, no me va a dar. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer un pequeño chequeo de esa afirmación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la función g de x. Bien. La voy a escribir. Y tengo que la función es x cuadrado menos 5x sobre 4x menos x al cuadrado, si no me equivoco, que es mi función del ejercicio. Sí, esa es la función. Listo. Y la voy a evaluar en algunos números. Entonces, por ejemplo, miremos qué pasaría el menos 3, que está entre menos infinito y 0. Entonces, g de menos 3. Esto me daría claramente que raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 5 por menos 3 sobre 4 por menos 3 menos 3 al cuadrado. Y esto me daría la raíz cuadrada de, esto daría 9, 3 por 3, 9. Y esto daría menos con menos da más 5 por 3, 15. ¿Vale? Hasta ahí no tengo problemas. Pero acá que me daría 4 por 3 da menos 12. Y abajo me daría menos, esto me da 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9. ¿Listo? Y me daría menos 12 menos 9, que eso me da un número negativo. Es decir, el denominador me estaría dando negativo. Entonces esto no pertenece a los reales. Esto me daría una raíz negativa. Entonces ya tengo un problema. ¿Cuál es el otro intervalo? El otro intervalo entre 0 y 4. Entonces si yo cojo un numerito, por ejemplo g de 1, miremos qué pasa. Me daría 1 al cuadrado menos 5 por 1 sobre 4 por 1 menos 1 al cuadrado. Y si evaluamos esto, de nuevo, ¿qué pasa? Me daría 1 menos 5 sobre 4 menos 1. Y esta parte de acá ya me dio también negativo. Entonces esto no pertenece a los reales. Tengo de nuevo otro problema. Y si hago el otro caso, que sería g, por ejemplo, de 6, que es el intervalo entre 5 e infinito, bien, esto me daría ¿qué? Esto me daría la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 5 por 6 sobre 4 por 6 menos ¿qué es acá? 6 al cuadrado. Y si se dan cuenta acá, pues ya tendría problemas. Acá no me tendría problemas porque 6 por 6 me daría 36, menos 6 por 5, 30, arriba me daría positivo, pero el problema está abajo, porque acá me da 36 y acá me da ya negativo, ¿cierto? Entonces, esta resta de acá del denominador claramente es negativa, entonces esto tampoco sirve. Entonces me estaría dando otra vez un elemento que no pertenece a los reales. Entonces, acá ya tendría de nuevo problemas. Entonces, esto me está mostrando, es una forma sencilla de verificar que efectivamente ni los que están acá, ni los que están acá, ni los que están acá me satisfacen esa condición. Entonces, lo único que puede ser es el complemento. Y el complemento es el intervalo 4 a 5. Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasaría con elementos que están en ese intervalo. Entonces, digamos g de 4, 5, entonces podríamos tomar, por ejemplo, 4, 5, no sé, 4.1, ¿listo? Y vamos a ver, si ustedes lo evalúan, que eso sí pertenece a los números reales. Eso no va a tener ningún problema. Entonces, esta es una primera forma de encontrar el dominio de esa función, que puede ser más complejo para ustedes, pero que igual
va a coincidir con el que vamos a hallar en el siguiente método. El siguiente método es el método del cementerio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo que la función g de x es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿qué? De x cuadrado menos 5x sobre 4x menos x al cuadrado. ¿Bien? Todo lo que está dentro tiene que ser positivo. ¿Listo? Entonces, miremos cuáles serían las situaciones para eso. Entonces voy a mirar acá el intervalito. Bien. Entonces voy a pintar 4 intervalos. 4 ejes reales. ¿Listo? Acá tengo otro. Y acá tengo otro. ¿Listo? Entonces voy a pasar acá una línea que me represente el 0. Ups. No me están quedando bien estas líneas. A ver, hagámoslo despacito. Ups. Listo, perfecto. Listo. Entonces esto representa el número 0. ¿Y qué otro numerito tengo importante? Tengo acá primer término x, siguiente término x menos 5. Acá vuelvo a tener x y acá tengo 4 menos x. Esos son todos los términos que salen de mis factorizaciones, la que está en el numerador y la que está en el denominador. Bien, entonces esto es 0 cuando x es igual a 5. Entonces tengo que incluir el 5 por acá. Entonces para eso voy a pintar una línea, esta línea azulita que voy a poner acá. Y esto es 0 en x igual a 4. Entonces voy a pintar otra lineacita que me represente el 4. No vuelvo a quedar mal. Esto es un poco complicado. Listo. Bien, perfecto. Entonces, tengo acá 4 y acá tengo el 5. Entonces, miremos los signos. El término x es positivo por encima del 0. Recuerden que este es el 0, entonces por allá es positivo. Positivo, 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 positivo. Y es negativo por debajo del 0. Bien, listo. Ahora, x menos 5 es positivo para números que son mayores que 5 y es negativo para números que están por debajo de 5. Entonces acá tendría positivo. Listo, positivo, positivo, positivo. Y por acá debajo tendría negativo, 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 negativo. Listo. Negativo, 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 negativo. Listo. Por otro lado, ¿qué tendría? Para este término x vuelve a pasar lo mismo del primero. Por acá es positivo, 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 positivo. Y por acá abajo todo el tiempo es negativo. Negativo, 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 negativo. ¿Listo? ¿Y cuál sigue? Sigue este señor de acá. 4 menos x es negativo para números que sean mayores que 4. Si ustedes meten, por ejemplo, acá 5, pues ya me daría 4 menos 5 y ya eso me está dando negativo. Entonces, por acá arriba es negativo, 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 negativo. Y por allá atrás es siempre, ups, me equivoqué de color, es siempre positivo. Positivo, 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 positivo. Listo. Bien, perfecto. Entonces ahora miro los productos de signos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hagamos las cuenticas. Tengo menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Entonces esto me daría negativo, 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 hasta acá. Ahora miremos acá. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces acá me daría negativo, 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 negativo. Ahora miremos este. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. ¿Listo? Y más. Más por más, más. Más por más, más. Más por menos,
y acá me volvieron a salir los signos tal cual. ¿Listo? Y como este de acá tiene la restricción que puede ser mayor o igual, porque es el del numerador, entonces este de acá me queda cerrado y este de acá me queda abierto. Entonces el único intervalo donde esta cosa es positiva es el intervalo 0 no, lo siento, 4,5 cerrado. Bien. Entonces efectivamente volví a chequear que el único elemento, o sea, el único conjunto donde esa función, donde esa cosa que está dentro de la función es positiva, es de 4 a 5. Entonces eso quiere decir que mi dominio es el conjunto de las x tales que x pertenece al intervalo de 4 a 5 cerrado. Bien, entonces tenemos el chequeo acá de eso. Y para finalizar, me voy a volver acá y le pido a Wolfram que me saque el dominio de la función, y lo que yo veo es que efectivamente el dominio de mi función es el conjunto que yo les estoy diciendo. Entonces tenemos que efectivamente el dominio de la función es el conjunto que estamos mencionando y que lo solucioné con los dos métodos que les acabo de decir. Bien, entonces el dominio es efectivamente el conjunto 4 abierto a 5 cerrado. Entonces es otro método que es el método del cementerio para solucionar el dominio de esta función. Espero que haya sido claro para ustedes. Un saludo.